corazón de Dios. Quiero que comencemos con una palabra de oración en esta ocasión, para darle gracias a Dios por poder estar aquí con ustedes y que Dios tome este tiempo y haga algo especial en nuestros corazones, en nuestras mentes, que seamos capaces quizás de entender algo que no habíamos entendido, ver algo que no habíamos visto, obtener claridad en algún área que quizás no había mucha claridad, y para que podamos cumplir con la misión que Él nos ha dado, de presentar siempre defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es un mandato bíblico y por eso hacemos lo que hacemos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta preciosa noche aquí en San José, Señor. Te doy gracias que podemos estar en este país, en este seminario, frente a estos estudiantes y profesores, Padre, para compartir este tiempo, Señor. Padre, entendemos que todo está perfectamente hecho en tus planes, Señor. Sabemos que tú haces las conexiones, oh Dios, y tú abres las puertas y permites, Señor, que en esta noche estemos aquí para compartir este tiempo. Te pido que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos permites captar, que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, hablándonos, inspirándonos, Padre, a tomar esta antorcha, esta pasión, Padre, por defender la fe una vez dada a los santos. Señor, te damos gracias por la apertura que este seminario ha tenido. Te damos gracias por la dirección del seminario, por los profesores, por el pastor Lubin y por todos los que tuvieron alguna parte que ver con esta formación de este evento, Señor. Y te pedimos, Padre, que sea una semana en la cual te podamos honrar a ti, con nuestras actitudes, con todo lo que hacemos, que toda la gloria y toda la honra la recibas tú. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Mi nombre es Juan Valdés. Soy uno de los directores de la Sociedad de Apologistas Latino. Esta es una nueva sociedad que comenzamos el año pasado. Un grupo de apologistas que estábamos haciendo múltiples eventos juntos y nos dimos cuenta, el Señor puso en nuestros corazones que había una necesidad. Hay muy pocos apologistas latinos. En el mundo de anglosajón, entre los americanos, hay muchísimos. Y por 20 o 30 años en los Estados Unidos la apologética ha sido grande y ha producido grandes mentes y pensadores, pero en el mundo hispano no ha sido así. Y no ha sido así porque realmente en el mundo hispano como que no había una necesidad de apologética. No había una necesidad muy apremiante de defender a la fe. Y era porque por tradición todos éramos católicos en algún momento u otro. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo... Pues ateos, nadie conocía un ateo, por ahí alguna persona y era una persona marginada, pues no había la necesidad, pero el mundo ha cambiado mucho en los últimos años y bien rápidamente ha cambiado. Hoy en día los profesores nuevos que están entrando en vuestras universidades son ateos, son escépticos, son agnósticos, son entrenados en los Estados Unidos y en Europa, llegan acá y empiezan a compartir el veneno con la juventud en las universidades. Se está viendo infiltrar sus ideas a través de las redes. El mundo de las redes ha abierto todo una gama de fuentes de ateísmo, agnosticismo, escepticismo, a la mano a todos, disponible a todos, de niños a adultos, a todos. Entonces, creo que la iglesia se está dando cuenta que necesitamos hacer algo. Si no, vamos a perder a la juventud. Todavía Costa Rica y Latinoamérica tienen una oportunidad de rescatar esta generación de jóvenes. No las ha perdido todavía. En los Estados Unidos ya las hemos perdido. Ya está, las estadísticas son tristes. Más de un 70% de los jóvenes cristianos que entran a una universidad secular, antes de graduarse ya abandonan su fe. Más de un 70% en los Estados Unidos. Es algo, es alarmante realmente. Yo viajo mucho en los Estados Unidos también y es difícil yo llegar a algún lugar donde no me sale algún padre o alguna madre a decirme: mira, yo no sé qué pasó, mi hijo, mi hija se crió en la escuela, en la iglesia, entró a la universidad y ahora después de un semestre o dos me dice que no cree en Dios, que no cree en nada, no sé qué hacer. Y eso es algo, una realidad en
los Estados Unidos, que aquí se puede evitar, entrando a tiempo como estamos entrando con este tema. La Sociedad de Apologistas Latinos existe con varios propósitos. Primeramente, para reclutar personas interesadas en el campo de la apologética, proveerles entrenamiento y enviarlos, multiplicar el número de apologistas latinos. Y esta iniciativa que tendremos el viernes y el sábado aquí, un entrenamiento SAL, es la primera vez que hacemos esto, esta sociedad. Estamos lanzando esta iniciativa aquí en Costa Rica. De ahí lo haremos en octubre en la ciudad de New Jersey, Elizabeth, New Jersey, en los Estados Unidos, y después lo haremos en Buenos Aires en diciembre. 3 grupos de personas que van a ser equipadas para poder salir y hacer apologética en las universidades, en las escuelas, en las iglesias. Eso es gran parte de la visión que tenemos. Nuestro primer presidente, muy amigo mío ahora de la Sociedad de Apologistas Latinos, es el doctor Antonio Cruz, autor de múltiples libros, biólogo de Barcelona, muy conocido en el mundo evangélico, toda una vida entera de servicio en el mundo académico. Está también como uno de los directores el pastor y doctor Arturo Rojas, que es un filósofo de Bogotá, Colombia, pastor de una iglesia inmensa, también director de un programa de educación. Jorge Gil, que estará con nosotros este fin de semana, que es costarricense. También somos un grupo de apologistas y queremos preparar otros apologistas. Y otro segundo objetivo que tenemos es de proveer una cobertura, una sombrilla, si pudiéramos decir, en la cual podamos todos los apologistas de habla hispana congregarnos virtualmente para saber dónde están los recursos. Si se necesita hacer algún entrenamiento, algún debate, alguna situación en cualquier país de Latinoamérica, saber quiénes son las personas locales que pueden hacerlo y hacer redes de conexión. En fin, hay muchos. Si quieren saber más sobre la sociedad, pueden hablar conmigo después en los recesos o después que terminemos. Quiero, antes de proceder, también introducir el ministerio americano para el que yo trabajo, que se llama Reasons for Hope. Es un ministerio americano de un señor, el fundador fue empleado y fundador y conferencista de Respuestas en Génesis, el ministerio Answers in Genesis, muy grande en los Estados Unidos. Él fue uno de los fundadores y tuvo con ellos 14 años. Pues él se desprendió de ellos, abrió un ministerio de apologética y yo trabajo en ese ministerio, soy uno de sus conferencistas. Ellos en parte son patrocinadores de este evento que estamos haciendo. Y entonces yo soy, como ya me presentaron, Juan Valdés. Les pido, por favor, de anticipado, que me disculpen, mi español no es perfecto, es mi segunda lengua. Yo nací en los Estados Unidos, me crié en los Estados Unidos, el inglés es mi primera lengua. Pero he tratado de perfeccionar el español lo más posible. Pero de vez en cuando se me sale algo que no correcto, me lo disculpan, por favor, de antemano se lo pido. Vamos a entrar de lleno porque tenemos mucho que cubrir en poco tiempo. Vamos a tratar de meter 20 libras en un cartucho de 1 libra en esta noche. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. La cosmovisión cristiana en el mercado de ideas, preparándonos para las confrontaciones filosóficas inevitables que vamos a estar viendo en nuestro tratar con la cultura y con el mundo. Es difícil hoy salir a hacer evangelismo, tratar de hablar de alguien de Cristo y no tener que defender su fe. Muy difícil, porque todo el mundo ahora está haciendo muchas preguntas. Las personas se están nutriendo de información y muchas veces información muy mala, muy errada, pero de todas maneras para ellos, si está en el internet, tiene que ser verdad. Entonces, pues asumen que todo lo que leen es cierto y pues nos toca defender nuestra fe. Comienzo con la idea de que, o con el principio de que las ideas tienen consecuencias. Todos nosotros sabemos eso. Las ideas tienen consecuencias. Toda acción viene fundamentada en una idea. En la mente nace la idea que luego lleva al comportamiento. Todas las ideas tienen consecuencias. Algunas de las consecuencias son buenas y otras son malas. Lo que estamos viendo suceder en Latinoamérica es la consecuencia de ideas. Lo que estamos viendo suceder en Nicaragua es consecuencia de ideas que tienen consecuencias. Lo que hemos visto en Venezuela son ideas que tienen consecuencias. Y nadie se escapa de esto, nadie.
se escapa de esto. Todos tenemos pensamientos que luego se traducen en acciones. Y esas acciones tienen consecuencias. El impacto de nuestra cosmovisión, de la manera en que nosotros vemos el mundo, es algo que tenemos que hoy, en esta noche precisamente, comenzar a explorar. Y según vaya pasando la semana, pues vamos a estar profundizando más. Hoy estamos empezando en la orilla de la playa y vamos a ir caminando poquito a poco hasta que empecemos a nadar, y de ahí vamos a seguir a aguas más profundas. Pero tenemos que empezar en lo fundamental. Cada individuo basa sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones en su cosmovisión. Y muchas veces no sabemos ni de dónde vienen las ideas que nosotros aceptamos e incorporamos en nuestras vidas. Puede ser un filósofo como Aristóteles. El impacto de las ideas de Aristóteles hasta el día de hoy, no hay cómo medirlo. O sea, ese es el filósofo que más impacto se pudiera decir que ha tenido en la historia de la filosofía en el mundo moderno. ¿Y cómo así? La lógica, los argumentos, todos sus argumentos fueron increíblemente populares y se han visto hasta el día de hoy. Y a veces pensamos y hablamos cosas que él enseñó, sin saber que proceden de él. Igual hacemos con Epicurio. Epicurio era el filósofo de la gente, es el filósofo más popular en el mundo hispanoparlante, y la gente ni saben quién es. Porque ¿quién de nosotros los hispanos no hemos escuchado esta expresión? La vida es corta, aprovecha el tiempo, disfruta porque mañana te mueres. Eso es una filosofía en el mundo hispanoparlante que procede de Epicurio. Come, toma y bebe que mañana morirás. 400 años antes de Cristo. O sea, ya esa idea era... ¿Y esa idea tendrá consecuencias o no tendrá consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Las ideas de Darwin, ¿cuántas consecuencias no podemos hacer en una lista, sacar en una lista de las enseñanzas de este hombre? Un hombre simple, británico, que tenía ideas, las puso por escrito, las compartió con otros. ¿Y cuáles han sido las repercusiones de esas ideas? Hace ya cerca de 200 años de que estas ideas se plantearon o más. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Ha sido bastante amplia en todo el mundo, en todos los lenguajes. En muchos países aparece la cara de él en la moneda, en los billetes. Hay billetes ingleses de libras esterlinas con la foto de él. O sea, ha llegado a ser increíblemente popular. Las ideas de Marx ni se diga. ¿Cuál es? Un hombre que también él absorbió ideas de otros, pero en la forma en que él las presentó, ha creado revoluciones. Se ha derramado mucha sangre por las ideas de ese hombre. Se han visto revoluciones de naciones enteras por las ideas de un hombre. Y fíjese que no estoy hablando de ideas buenas o malas, estoy hablando de ideas que producen consecuencias. Sigmund Freud, el psicólogo, otra persona con una influencia increíble. Nuestro vocabulario muchas veces emplea palabras que él inventó. Cuando hablamos del ego, el ego es una palabra que él inventó, de un concepto psicológico que él inventó. Entonces ya es parte del vocabulario de todo, americanos, hispanos, franceses, en todo el mundo se habla del ego, del superego, del superhombre. Se habla de todos estos conceptos, la psicoanálisis, el psicoanálisis, todo de repercusiones por generaciones. Bertrand Russell, a lo mejor usted no lo conoce, pero un filósofo británico con mucha influencia. Ya falleció, pero él escribió varios ensayos, uno titulado ¿Por qué no soy cristiano? Y en ese ensayo pues él habla de que Sócrates era más inteligente que Jesús y el Buda era más virtuoso que Jesús. Y entonces te da ejemplos de los evangelios donde pretende que Jesús es ignorante por las cosas que dice cuando debería haber sabido mejor. Claro, desde la perspectiva de una persona que no entiende las escrituras, que nunca las ha estudiado, pues las malinterpreta y lo malpresenta. Pero sin embargo, el ateísmo que él promovió marcó toda una generación de ateos. Fue uno de los más
exitosos evangelistas del ateísmo en los tiempos modernos, a través de sus charlas, y tuvo debates muy famosos con sacerdotes católicos. Tuvo uno con un sacerdote de apellido Cobbleton, en el cual él realmente era un gran pensador y hizo lucir mal y ridiculizó al sacerdote, porque el sacerdote no le podía responder a sus argumentos. Tenemos a Carl Sagan, las ideas de él, la vida en otros planetas, el cosmos, los miles de millones de años, la búsqueda de los extraterrestres, la película Contact, sus ideas, su programa de televisión en los Estados Unidos. Tuvo un programa de televisión que fue de mucho impacto, una serie, y creo que se tradujo también y se hizo en español para Latinoamérica. Influencia. Todos estos hombres, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que la idea tuya y las ideas mías pueden tener un gran impacto. Vamos a la palabra de Dios. Las ideas de un hombre llamado Jesús. ¿Qué impacto no ha tenido? ¿Usted está sentado aquí hoy? Por las ideas de un hombre que caminó en Galilea hace 2000 años. A veces nos sentamos y nos sentimos mal y pensamos: ¿qué puedo contribuir yo? ¿Qué puedo hacer yo? Una persona no tiene fuerza para nada. ¿Qué puede hacer una persona en un mundo tan grande? Véalo. Podemos hacer mucho. Y nuestras ideas pueden hacer mucho beneficio o mucho mal. Tenemos que entender el valor de esto. Ahora vamos a entrar en lo que es cosmovisión. Quiero definirlo bien, quiero que quede más que claro para nosotros, porque el resto de la semana vamos a estar rebatiendo las que yo considero las 5 cosmovisiones más predominantes hoy, que entran en tensión con nuestra teología y nuestra palabra de Dios y nuestro evangelio. El estudio de cosmovisión es importante por varias razones. Primero, afectan nuestros pensamientos y acciones. Nuestra cosmovisión afecta nuestros pensamientos y nuestras acciones. Eso es indudable. Todas las cosmovisiones ofrecen algún tipo de salvación o utopía. Todas. Eso es parte de lo que es la retórica y la atracción de las diversas cosmovisiones. Presentan diversos puntos de tensión con nuestra cosmovisión. Y es necesario estudiarlos y entenderlos, porque tenemos que responder a esos puntos de tensión. Y nos permiten entender mejor la mentalidad de aquellos con quienes compartimos nuestra fe. Muchas veces compartimos la fe con personas sin entender de dónde vienen, sin entender el marco de sus ideas, las estructuras de sus ideas. Y como no entendemos las estructuras de sus ideas, no somos muy efectivos en persuadirlos. No somos muy efectivos en rebatirlos. No somos muy efectivos en lograr llevarlos a los pies de Cristo. Entendemos que la apologética de por sí no tiene valor, sino es una herramienta que usamos para evangelizar, para remover. Es conocida en el mundo de la apologética, se habla de la apologética como el pre-evangelismo. La idea de que muchas personas, para venir a los pies de Cristo, primero hay que remover ciertos obstáculos, ciertas ideas. Una persona que no cree en los milagros, por ejemplo, pues ¿cómo aceptará la salvación que Cristo ofrece? Si para aceptar esa salvación hay que creer que Jesucristo resucitó de los muertos, el más grande milagro. Entonces primero hay que tratar con el tema si son posibles los milagros y persuadir a la persona de la posibilidad de milagros, para que luego se acepten y crean que Jesús resucitó de los muertos. Entonces esa es la apologética, remover los obstáculos. Una persona que no cree que Dios existe, ¿cómo persuadirle que Jesucristo es Dios? No hay cómo. Entendemos que no todo el mundo necesita esto. Llega un momento en la vida donde hay una crisis existencial y la persona necesita de Dios, y en ese momento todas las dudas, todas las preguntas, toda la filosofía, todo se fue por la puerta. ¿Dónde son esos lugares? Los hospitales y las prisiones. En los hospitales y las prisiones el evangelismo es más fácil, porque las personas necesitan ayuda y socorro y están desesperados. Pero cuando una persona está viviendo una vida normal, el vecino tuyo que tiene una vida normal, tiene un trabajo, tiene una familia, estudió, está estudiando, todo aparentemente está bien, ¿qué necesidad tiene de cambiar su manera de pensar? Esa es la persona que antes de cambiar su manera de pensar se da el lujo de levantar objeciones, presentar dudas, porque no ve la necesidad y no hay una urgencia
de cambiar su manera de pensar. Ahora, ¿qué es una cosmovisión? Todo el mundo tiene una. Todo el mundo tiene una. Aunque no piensen en ella, y quizás no eres capaz de expresar tu cosmovisión en una manera estructurada y organizada, pero todo el mundo tiene una. Porque cuando veamos la definición entendemos que todo el mundo tiene una. Y todo el mundo vive su vida basado en ella. Una de las maneras que podemos determinar cuál es la cosmovisión de una persona es mirando cómo está viviendo su vida, cuáles son sus valores y cuáles son sus acciones. ¿Qué es lo que esta persona valora y qué es lo que esta persona hace? Y con eso podemos muy fácilmente identificar de dónde viene, cuál es su cosmovisión. Nuestra cosmovisión, ahora hablando a este grupo reunido aquí en esta noche, nuestra cosmovisión quizás no sea bíblica. Porque vivimos en un mundo donde las ideas fluyen a una velocidad increíble. El secularismo y el humanismo ha tomado raíz en el sistema educativo y muchos de nosotros hemos sido formados con ideas que quizás no sean ni bíblicas y no lo sabemos. Cuando a veces hablo, en los Estados Unidos hay mucha tensión racial, mucha. Y en los últimos 8 años ha habido una explosión de tensión racial terrible. Muy abierta, muy clara y muy visible entre los blancos y los negros. O sea, tensión racial terrible. Y a veces me piden que hable de este tema del racismo. Y cuando llego a las iglesias a hablar de este tema, típicamente le pregunto a las congregaciones, buscando a ver si su cosmovisión está basada en las escrituras, en la palabra de Dios, en el cristianismo, o si está contaminada. Y le pregunto, ¿cuántas razas hay? A lo que la gente no sabe contestar. Muchas. Bueno, blanco, negro, chino, indio, quizás alguna que no conozca, 5, 6. Otros dicen, no, hay cientos de razas. ¿Qué dice la Biblia? Hay una raza. Todos somos descendientes de Adán y Eva. Hay una sola raza, la raza humana. Esa es la cosmovisión bíblica. Y en una cosmovisión bíblica no hay racismo, porque es una sola raza. Venimos de distintos colores, de distintos tamaños, comemos cosas diferentes, tenemos diferencias culturales, pero somos una sola raza, la raza humana. Todos somos descendientes de Adán y de Eva. Pero la cosmovisión cristiana como que se pierde en la cultura, se pierde en la educación. Entonces a veces tenemos una cosmovisión y no estamos ni muy claros de que sea una cosmovisión cristiana. Quizás sea parcialmente bíblica, aún continúa desarrollándose. Nuestra cosmovisión se desarrolla mientras que tengamos vida. Mientras que tengamos vida, se desarrolla nuestra cosmovisión. Aprendemos, modificamos, cambiamos de opinión, cambiamos de perspectiva. Y es la razón por la cual decidimos hacer lo que hacemos. Nadie toma decisiones de hacer cosas en su vida que no estén basadas en su cosmovisión. No existe. Nadie viene desde un punto de vista neutral. Muchos desean, abierta o encubiertamente, darle forma, moldear o cambiar nuestra cosmovisión. Y eso es un mercado inmenso. Por eso las redes explotan como explotan. Por eso se escriben tantos libros. Porque muchas personas quieren cambiar nuestra cosmovisión. Nuestra manera. Y quieren que nosotros veamos el mundo como lo ven ellos. De la misma manera que nosotros queremos cambiar la cosmovisión de otros. Y que vean el mundo como lo vemos nosotros. Entonces, cada cual está buscando confirmar su cosmovisión, logrando convencer a otros que también adopten la misma cosmovisión. El problema es que todas las ideas no son iguales. Todas las ideas no valen lo mismo. Todas las ideas no tienen las mismas consecuencias. Entonces, cuando partimos a hablar de una cosmovisión cristiana, estamos hablando de una cosmovisión que tiene una historia. Una historia bien detallada. Una cosmovisión que ha producido fruto por miles de años. Frutos que atestiguan la veracidad de ella. Una cosmovisión que ha resistido ataques de toda índole y ha perseverado. Es una cosmovisión que no es humana, es divina.
Y eso la distingue de las demás cosmovisiones, que son ideas humanas. Entonces, a la larga, entre nosotros no estoy tratando de defender nuestra cosmovisión, pero quiero que entendamos que es diferente a todas las demás en algunos puntos muy principales que les acabo de mencionar. ¿Qué es una cosmovisión? Hay varias definiciones, esta es una de ellas. La matriz o la red mental de presuposiciones a través de las cuales interpretamos todo lo que percibimos. Esta definición habla de nuestros pensamientos como un andamio, donde con repisas. Entonces nosotros tenemos, si vamos por esta definición, una cosmovisión es el andamio y las repisas que hay en tu mente, donde tú tienes la información sobre lo que es familia, lo que es relaciones, lo que es economía, lo que es religión. Entonces, todas estas categorías, tú y yo tenemos una manera de pensar sobre ellas. Y todo lo que nosotros vemos, si no cabe en una de nuestras repisas, lo rechazamos. Pero si cabe en una de estas repisas, lo adoptamos. A veces escuchamos algo que es nuevo, pero nos parece más satisfactorio que lo que nosotros pensábamos hasta ahora, y quitamos algo de nuestra repisa mental, lo botamos y ponemos ahora esta idea nueva en ese lugar. Es la estructura de ideas en la mente de la persona que le ayudan a procesar la data, la información que recibe continuamente del mundo en el que nosotros vivimos. Pudiéramos decir, por ejemplo, un ejemplo que no religioso, no teológico, no bíblico, simplemente de la vida diaria. O sea, cada persona tiene un concepto de lo que es relaciones románticas. Todo el mundo tiene este concepto. Y todos nuestros conceptos son basados ¿en qué? En nuestras experiencias, en los consejos que hemos recibido, en las experiencias de otros que hemos observado. Por ejemplo, un joven que ha sido traicionado por su romance, por su novia, por su amor, comienza a ver relaciones diferentes a una persona que ha tenido una relación saludable con su novia, donde ha habido fidelidad, confianza y se ha guardado ese respeto. Entonces, cuando esa persona que ha sido traicionada se acerca a la siguiente relación en su vida, ya viene con celos, desconfianza, y con la idea de que quizás esta persona también me va a traicionar. Y no lo puede evitar, porque eso ya viene, eso es bagaje que traemos. Y eso va formando. Entonces, en una segunda relación, las cosas van medio bien, pero también terminan mal. Entonces, eso va modificando la manera en que vemos relaciones. Vamos a una tercera relación y ya vamos con un concepto modificado. Quizás no me traicione, pero quizás no va a funcionar. Y tengo que tener más cuidado con esto y menos con aquello. Y todo es la manera en que vemos. Y todas las acciones que vemos, las pasamos por ese filtro. Otro ejemplo. El ladrón siempre piensa que lo están tratando de robar. Eso es cosmovisión. Porque para el ladrón, todo lo que está a la mano es algo que quizás yo pueda obtener para mí, sin permiso, ilícitamente. Pero como yo pienso así, entonces yo llego a pensar que todo el mundo piensa así. Y desconfío de todos. El mentiroso siempre piensa que le están mintiendo. Cosmovisión. Entonces, es esa matriz en tu mente donde nosotros ponemos todas nuestras ideas sobre todo. Otra definición es la siguiente: un sistema mental por el cual consciente o inconscientemente ubicamos o acomodamos todo lo que creemos y por el cual interpretamos y juzgamos la realidad. Muy parecida a la definición, pero de nuevo, vamos al mismo lugar. Es cómo procesamos ideas. Todos los 5 sentidos nuestros perciben mucha información continuamente y nuestra mente tiene que interpretarla. Y ese módulo de interpretación de información es nuestra cosmovisión.
cómo interpretamos lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que tocamos, cómo lo interpretamos. Eso es nuestra cosmovisión. ¿Cómo vemos el cosmos? Es mundo. ¿Cómo vemos el mundo? Nuestra visión del mundo global en su totalidad, con todas las dimensiones que a nosotros nos afectan. Pudiéramos decir que es una forma de interpretar toda realidad. Un filtro por el que tiene que pasar todo lo que entra en nuestra mente. Digamos como lentes. Todo lo que yo veo tiene que pasar por estos lentes, porque los tengo siempre puestos. Entonces, la cosmovisión es como esos lentes, que cuando tú tienes esos lentes puestos, todo lo que tú ves pasa por ahí. Y esto o lo aclara, o lo distorsiona, o le hace lo que le va a hacer, pero por ahí pasa todo lo que nosotros percibimos. Por eso C.S. Lewis, que fue ateo y se convirtió al cristianismo, dijo lo siguiente: cuando él entendió la cosmovisión cristiana, pudo resolver muchas tensiones y muchos conflictos que él tenía con la realidad. Porque hay un problema aquí, amados, que cuando nosotros tenemos una cosmovisión errada, hay muchas cosas en el mundo real nuestro que no tienen sentido. Porque no encaja lo que vemos y experimentamos y sentimos con lo que pensamos. Y ese choque crea una tensión. Entonces, el ateo que vive en un mundo donde en su mente, su pensamiento, Dios no existe. Y sin embargo, le ponen una pistola en el pecho y lo van a asaltar y dice: Dios mío. Y ahora ¿cómo resuelvo ese conflicto? ¿Por qué clamé a un ser que no existe? ¿Qué pasó? Eso crea conflicto. Pienso que la mujer que se cría con una educación radical feminista, ¿no? El feminismo es bueno, las mujeres tienen derecho, no me malentiendan. Y gracias al movimiento femenino normal, las mujeres han podido votar, han podido adquirir derechos que se les habían quitado. Pero hay un movimiento dentro de ellos que es radical, extremista. Entonces, hay mujeres formadas en esa perspectiva. Muchas veces en los campos de la sociología y de la ayuda social surgen estos problemas. Hay lugares donde atienden a mujeres que son abusadas por sus esposos y golpeadas por sus maridos. Las toman en estos lugares de refugio, las esconden de sus maridos para que no las maten. Pero en ese lugar se fomenta a veces muchas ideas que no son saludables. Por ejemplo, la idea de que todos los hombres son malos. Entonces, llega un momento a pensar una mujer racional, pero llega a tener una cosmovisión de que todos los hombres son malos. Pero esa cosmovisión choca y tiene tensión, porque quizás el papá de ella fue un buen hombre. Entonces, si todos los hombres son malos, ¿cómo explico que mi papá fue bueno? Si todos los hombres son malos, ¿cómo explico que mi hermano es bueno? Es un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, y es un hombre. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No puede ser el único. Entonces, cuando lo que tú crees no es cierto, hay un choque con la realidad. Entonces, C.S. Lewis, cuando entiende la cosmovisión cristiana, dice: esto es lo que yo necesitaba. Se acabaron las tensiones y los choques, esto. Lo que no entendía, ahora lo entiendo. Y dice algo bien precioso. Dice él: yo creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido. No porque lo veo, el sol, sino que por él veo todo lo demás. Y es lo que él estaba diciendo. Creo en el cristianismo no porque sea el cristianismo, sino que al aceptar el cristianismo, todo lo demás tiene sentido. Todo cae en su lugar. ¿Cómo nos afecta a nosotros nuestra cosmovisión? Yo he hablado con personas que me dicen que ellos no tienen cosmovisión. A lo que yo típicamente les respondo: eso que me acabas de decir es una cosmovisión. ¿Cómo hacemos? Dicen ver el mundo como es en realidad y no necesitan la ayuda de Dios ni de nadie. Hay personas así que piensan que la manera en que ellos ven el mundo es absolutamente y 100% con toda certeza la forma en que el mundo es.
No necesitan filtro, no necesitan andamio, no necesitan espejuelos, no necesitan a Dios, no necesitan nada. Ellos entienden cómo son las cosas. Ellos pueden verlo. Pero hay un principio aquí muy importante. Y si algo va a escribir, escriba esto, porque esto es bien importante que nosotros quede grabado en nuestra mente. El problema es que ver no se hace solamente con los ojos, sino con la mente. Tú ves no solamente con tus ojos, vemos con la mente. Nuestra cosmovisión influye lo que nosotros vemos. Influye en lo que nosotros vemos. Uso esta ilustración a veces con jóvenes y crea bastante debate y discusión. ¿Qué pasa si usted, le digo a los jóvenes, si usted me ve caminando ahora por la calle, usted conoce a mi esposa, me conoce a mí, ha ido a mi iglesia, soy pastor en la ciudad de Miami. ¿Qué pasa si usted va al mall, al centro comercial, y me ve caminando por el mall de la mano con una mujer que no es mi esposa? ¿Qué tú pensarías? ¿Qué vieron tus ojos? Tus ojos vieron el pastor Juan de la mano con una mujer desconocida. Sé que no es la esposa, sé que no es la hija, es una mujer desconocida. Ahora, ahí es donde tu cosmovisión y tu mente te ayuda a ver lo que tú vas a ver. La persona confiada y la persona pura, de mente más pura, no ve nada. Mira, ¿quién será? ¿Será la hermana, la tía? ¿Sabe Dios algún pariente que vino de Cuba y la llevó a las tiendas? Pero la mente más maliciosa y más que ha sufrido engaño o ha visto engaño y ha escuchado noticias de engaño, dice, mira qué sinvergüenza. Ahí anda el pastor con otra. Oye, eso forma unas discusiones con los jóvenes terrible. Entonces me dice una vez una muchacha, me dice, bueno, pero explíqueme, ¿cómo se estaban aguantando las manos? ¿Así o así? Nuestra mente influye lo que nosotros vemos. Y a veces lo que vemos no es la realidad, es nuestra versión de la realidad. Algo así. Algo así. Nuestra mente ve lo que quiere ver, muchas veces. Y eso, la mayoría de las veces, es un acto inconsciente. No nos damos cuenta que esto está sucediendo. Por eso es un principio sumamente importante, que lo que ves es influenciado por lo que se te ha enseñado y por lo que esperas ver. Creamos anticipadamente una anticipación, una expectativa de lo que esperamos ver, y eso es lo que vemos. El hombre que está enamorado de la mujer, que quiere ver que ella lo quiere, interpreta todo lo que la mujer hace como una señal de que está enamorada de él. Y todo está aquí, porque quizás la mujer no sabe ni que existe. Pero en un momento dado viró y miró hacia algo que estaba pasando detrás de ti. ¿Y qué dice mi mente? Me miró. Y yo vi cómo me miró. Y yo creo que hasta que sonrió cuando me miró. Parece que le soy agradable. Entonces la mente empieza a... Vemos lo que queremos ver, lo que nuestra mente piensa que va a ver, y muchas veces no vemos la realidad. Por eso Pablo dice algo muy importante a los colosenses. Pablo le dice a los colosenses, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso tenemos que andar con cuidado. Muchas personas quieren decirnos cómo pensar, y al hacer eso nos están afectando cómo vemos el mundo. Están luchando por cambiar, afectar nuestra cosmovisión. Hay 5 cosmovisiones importantes. Hay muchas más. Esto no es una lista exhaustiva. Pero creo que estas son las que filosóficamente hablando son las que más
chocan con lo que nosotros creemos. Y quiero, antes de partir a este punto y mirar brevemente estas 5, que luego durante el resto de la semana las vamos a desempaquetar cada una, quiero que quede bien claro lo que es la cosmovisión, lo que provoca una cosmovisión, las diferencias y por qué es tan difícil hacer que una persona cambie su cosmovisión. Vamos a hacer esto usando una ilustración. Vamos a imaginarnos por un momento que los lentes de distintas regiones del mundo son de distintos colores. Vamos a decir que tú naciste en Nueva Delhi, en la India. Entonces, desde que tú naciste, tú tienes lentes amarillos. Porque tus padres y tu cultura siempre ha visto el mundo de esta manera. Te criaste en una cultura de hinduismo, donde hay una gama de dioses, donde hay mucha religiosidad, donde existe el concepto del karma. Eso afecta toda tu manera de ver el mundo. Todo tú lo ves amarillo porque desde que tú naces empieza la cultura, tus padres, la educación, la televisión, la radio, todo empieza a alimentar esa cosmovisión. Entonces, cuando tú ves esa pizarra, tú ves una pizarra amarilla. ¿Por qué? Porque tus lentes son amarillos, porque esa es tu cultura y todo el mundo en tu cultura la ha visto amarillo toda la vida. Pero el problema es que el otro nació en Tibet. Y en vez de tener lentes amarillos, desde que nace se le ponen unos lentes azules. Budismo. Y se cría en una cultura budista, con padres budistas, el sistema educativo budista, en las prácticas religiosas budistas, todo lo ve desde este filtro azul. Entonces esa persona ve esa pizarra y ve una pizarra azul. Y no se da cuenta que no es azul, porque no solo la ve el azul, le pregunta al otro vecino que es budista, ¿cómo tú la ves? Azul. ¿Y tú cómo la ves? Azul. Entonces tiene que ser azul, todo el mundo la ve azul. Entonces es imposible casi darte cuenta que lo que tú estás viendo está teñido por tu cosmovisión. Otra persona nace en Islamabad y ahora esta persona tiene lentes rojos. Entonces todo desde pequeño, criado en el sistema musulmán, enseñándole desde pequeño a memorizar el Corán, a entenderle el lugar de la mujer en la sociedad, el lugar del hombre en la sociedad, el lugar de la religión, el concepto antijudío, antisemita, toda esa formación, todo lo que ese musulmán ve durante su vida es rojo, porque sus lentes son rojos desde nacimiento, se los ponen. Cuando ese ve la pizarra, la ve roja. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el budista y el hindú empiezan a discutir sobre el color de la pizarra? ¿Cómo el budista que lo ve azul convence al hindú que no es amarillo, que es azul? Si el hindú lo está viendo amarillo. El hindú pensará, este hombre está loco. ¿Cómo va a pensar que es azul si obviamente es amarillo? Y el otro está diciendo, pero este hombre está loco. ¿Cómo lo va a ver amarillo si obviamente es azul? ¿Llegarán a algún acuerdo algún día? No. Y no es porque uno está queriendo engañar al otro, es porque es su cosmovisión, la manera en que ven el mundo. Entonces, ¿qué es lo que distingue la cosmovisión bíblica cristiana de todas las demás? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué hace diferente nuestra cosmovisión? Lo que hace diferente nuestra cosmovisión cristiana es que desde que aceptamos a Cristo, desde que venimos al Señor, ya sea que nacimos en un hogar cristiano o llegamos a el Evangelio como adultos, en el momento que nosotros venimos a los pies del Señor, empezamos a ver las cosas con lentes transparentes. ¿Por qué? Porque el tinte de la cultura humana no es lo que forma nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento lo forma la cultura y las ideas de el que creó el universo. Si alguien sabe cómo es el mundo, es el que lo hizo.
Si Él es el que nos está formando nuestra manera de pensar el mundo, si Él es el que está formando nuestra manera de ver relaciones, si Él es el que está formando nuestra manera de ver negocios, si Él es el que está formando nuestra manera de ver finanzas, si Él es el que está formando nuestra manera de ver todo, todo va a ser con lente transparente, no con lentes teñidos por ideas humanas que no son capaces de captar la realidad como la puede captar el creador del universo. Entonces, eso es lo que distingue la cosmovisión cristiana. Por eso C.S. Lewis se quita sus lentes negros de ateísmo, de toda una vida ateo, se pone los lentes transparentes del evangelio y dice, ahora entiendo, ahora es que puedo ver las cosas como son. Y las tensiones que habían, porque no deje de ver por un momento que cuando yo veo todo desde un lente teñido, hay cosas que no tienen sentido, porque no las estoy viendo como son. Hay cosas que no tienen sentido alguno, pero cuando yo me pongo los lentes transparentes, ahora tiene sentido. Ahora entiendo, ahora veo. Antes era ciego, ahora veo. Entonces ese es el impacto que tiene la cosmovisión cristiana en la vida de la persona que la absorbe, la recibe y la va formando. Porque ¿qué pasa? Que usted y yo de nacimiento venimos con lentes un poco teñidos. Pero entre más el proceso de santificación es ese. Es un proceso de conocer más a Dios. Entre más conozco a Dios, más conozco lo que Él nos enseña, más conozco su palabra, más van aclarando mis lentes. Y siempre quedan áreas donde nosotros resistimos, batallamos, peleamos, no cedemos y hasta que al fin aceptamos y vemos las cosas como Él las ve. Y esa tiene que ser nuestra oración. Ahora entendemos el reto de por qué es tan difícil hacer a una persona cambiar su manera de pensar, porque para ellos no están equivocados. Eso es lo que ellos piensan y eso es lo que todas las personas que les rodean a ellos piensan. Entonces, ¿cómo van a estar todos equivocados? Ahí es el reto. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia? Y es a lo que vamos con el nombre de esta conferencia y con el contenido del resto de la conferencia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Señalarle las tensiones que hay desde su propia perspectiva para que cuestionen su propia perspectiva. No es yo decirle, mi perspectiva es mejor que la tuya, sino es, piensa en tu perspectiva. ¿Cómo tú resuelves esto y esto y esto y esto desde tu cosmovisión? Y confrontamos a la persona con las tensiones que hay entre la realidad y la percepción de ellos y de su cosmovisión. Entonces, por eso titulamos esta charla, para poder prepararnos para las confrontaciones filosóficas que son inevitables con estas personas. Entonces, esa es la idea. Ahora, quiero mostrarles las 5 que vamos a desempacar en los siguientes días. La primera que haremos hoy, en la segunda parte de esta charla, esta noche, es el existencialismo ateo. Ese no es el nuevo ateísmo. Esto es el existencialismo, es la filosofía, pero dentro de ese campo de existencialismo hay existencialismo teísta y existencialismo ateo. Vamos a ir por la banda del ateo. Quiero darle una síntesis y mostrarle las tensiones. Y después le vamos a dedicar toda una hora y tanto a desempacarlo en la segunda mitad de hoy. El existencialismo ateo parte de las enseñanzas principalmente de Camus, el francés, Jean-Paul Sartre, el francés, Nietzsche y Heidegger, el alemán. Esos 4 pensadores son los protagonistas principales de lo que es el existencialismo ateo. Y hay 4 principales creencias dentro del existencialismo ateo que a la vez provocan las áreas de tensión. Primero,
Ellos afirman que Dios no existe y que estamos solos en el universo. Dios no existe y estamos solos en el universo. Entonces hay que buscar los puntos de tensión con esa idea para hacerles ver que desde su propia cosmovisión hay cosas que no tienen sentido. Una vez se reconoce que hay cosas que no tienen sentido desde mi cosmovisión, yo estoy abierto a que me des una cosmovisión que sí le dé sentido a ese punto de tensión. Y ahí entro yo con mi cosmovisión cristiana y le digo, pero mira, desde la perspectiva mía, esto sí tiene sentido por esto y esto y esto y esto. Entonces ya hay un punto en el cual hay una apertura. Es una estrategia, es una manera de hacer apologética, efectiva. Porque no es decirle a alguien, tú estás equivocado, yo tengo la razón y piensa como yo. Eso no persuade a mucha gente. Eso es un repelente, por lo general, a una persona. Segunda idea principal, la vida es absurda y no tiene propósito ni sentido alguno. El existencialismo ateo enfatiza lo absurdo que es la vida. Y eso lo voy a demostrar. Tercero, el hombre es su propio Dios. Claro, si Dios no existe, nosotros tomamos el trono. Y por lo tanto somos los autores de nuestra propia vida, el libro de nuestra vida. Es muy común esa analogía, tu vida es un libro y el autor eres tú. En el existencialismo ateo. Y la cuarta premisa es el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo individualmente. Es un relativismo moral que lo vamos a tratar más a fondo como una categoría entera, relativismo moral, pero dentro del existencialismo lo vamos a tocar un poquitico. Y ahí quiero también enfatizarle que van a ver que hay algunas similitudes entre las distintas cosmovisiones. Hay algunas similitudes entre las distintas cosmovisiones. Hay diferencias y hay cosas que se repiten un poco, pero vamos a notar que casi siempre se repiten, pero desde una óptica un poco diferente. Siempre hay su distintivo. Ese es el existencialismo ateo. Eso será la segunda parte hoy. Mañana, en las 2 sesiones, confrontaremos el naturalismo. Y el naturalismo es una cosmovisión, quizás es la cosmovisión más predominante hoy en las universidades. El naturalismo es la filosofía, la cosmovisión más predominante en las universidades en todo el mundo. Por lo tanto, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la sociología, en el mundo de la psicología, en el mundo de la filosofía abierta, el naturalismo es el eje central. Entonces, ¿cuáles son los puntos de tensión con el naturalismo? Vamos a mirarlo con calma. El naturalismo, por definición, es que lo único que existe es el mundo natural. No es difícil, naturalismo. Lo único que existe es el mundo natural. Si tú no lo puedes percibir con uno de tus 5 sentidos, no existe. Por lo tanto, al votar todo lo que no se puede percibir, a todo lo que no es natural, votamos a Dios, el diablo, ángeles, demonio, cielo, vida eterna. La lista es bastante extensa de las cosas que hay que votar, porque no son parte del mundo natural. Ese naturalismo, pienso yo, después de varios años haciendo esto, es el que más tensiones tiene de todas las cosmovisiones. Me parece increíble que una persona pueda sostener esa filosofía en luz de tantas tensiones, de tantas contradicciones internas. Es impresionante. Pero no obstante, gran parte del mundo académico sostiene esta cosmovisión a pesar de las tensiones. Es una filosofía problemática. Filosóficamente es problemático. Es problemático porque estamos hablando que si lo único que existe es el mundo natural, y el mundo natural tuvo un comienzo como la ciencia y la teoría de la relatividad ha comprobado, y Einstein y Hubble y todos ellos, y Hawking y hasta los propios ateos te lo admiten que hubo un comienzo, entonces estamos hablando de un efecto
que no tuvo causa. Filosóficamente absurdo. Un efecto que no tuvo causa. ¿Cómo explicamos eso? A ver, ¿en qué mundo tiene sentido eso? Cuando todo efecto tiene una causa. Es una de las leyes que gobierna el pensamiento racional y el mundo de la ciencia. Todo efecto tiene una causa. Es la ley de la causalidad. Y sin embargo, para sostener una filosofía y una cosmovisión naturalista, tenemos que asumir un efecto, el efecto más grande, el universo, sin causa. Entonces, eso es algo bastante difícil. Es una postura arrogante también, en algunos sentidos, porque lleva a lo que llamamos cientismo. Y el cientismo es la idea de que, como el mundo natural es lo único que existe, pues la mejor manera de tener información acerca del mundo natural es la ciencia. La ciencia se convierte en la única manera de saber si algo con certeza. Si la ciencia, si no es por un método científico que se establece una verdad, pues no es verdad. No es confiable. La ciencia se convierte en la única fuente de información confiable. Eso se llama cientismo, lo cual es una tensión terrible, porque la misma idea no cumple con la definición. Porque la idea de que la ciencia es la única que produce información, esa idea cómo se comprueba en un laboratorio. Obvia y elimina todo conocimiento obtenido por medios racionales, por medios de filosofía. Todo queda, todo botado por la puerta. Ciencia, ciencia, ciencia. Es una metodología muy limitada. Una metodología muy limitada, porque todo está limitado a observación. Y todo comienza con observación. Si no observamos, no podemos saber. Y las preguntas más grandes que la ciencia trata de contestar son de eventos que no podemos duplicar y no podemos ver. Y no se pueden repetir, y nadie estaba allí cuando acontecieron. Entonces, ¿cómo aplico la metodología naturalista a preguntas como el origen del universo? Que eso es un poco limitada, esa metodología. Además, es una cosmovisión que produce respuestas no muy satisfactorias. No muy satisfactorias. Si Dios no existe, ¿de dónde vino todo? De la nada. Y no es porque lo diga yo. Lo dicen los naturalistas. Lawrence Krauss, que estaba en Arizona State, la Universidad de Arizona, escribió un libro, El universo de la nada, porque hay algo en vez de nada. El universo de la nada. Stephen Hawking, que ya falleció, el de la silla de ruedas, el físico, escribió un libro llamado El Gran Diseño. Y en El Gran Diseño dice él que el universo vino de la nada. Y que el universo fue creado, usa la palabra creado, por la ley de la gravedad de la nada. John Lennox, el apologista británico de la Universidad de Oxford, que tiene 3 o 4 doctorados, dice que eso es una de las cosas más absurdas que ha escuchado en todos sus 70 años de vida. Con múltiples niveles de contradicción interna, en una sola frase. Y después va y las desglosa. No es muy satisfactorio. Además, piense en esto y cuando desempaquemos el naturalismo mañana, en las 2 sesiones de mañana, le voy a repetir esto de nuevo, pero piense lo absurdo que es esto. Es una metodología que no es capaz de contestar su propia pregunta. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando el origen del mundo natural, síganme, si mi objetivo es descubrir el origen del mundo natural,
pero solamente puedo apelar a una respuesta natural, ¿cómo hago? ¿Cómo encuentro la causa natural del mundo natural cuando el mundo natural no existía? La causa del mundo natural no puede estar dentro del mundo natural, porque el mundo natural no existía. Tiene que, por definición filosófica, no religiosa, por definición filosófica, la causa tiene que ser externa al mundo natural. Y si algo es externo al mundo natural, le llamamos sobrenatural. Por definición, la respuesta de causa del universo y del mundo natural tiene que ser una respuesta en el ámbito de lo sobrenatural. Pero como lo sobrenatural no existe, estoy obligado a buscar quién hizo esta mesa. La respuesta tiene que estar en la mesa. La mesa, en alguna parte de esa mesa está el que hizo la mesa. Imposible. ¿Ven la tensión? Y estas son las tensiones que nosotros tenemos que hacer relucir cuando conversamos y dialogamos con estas filosofías. Porque si no se le llama la atención y el enfoque a estos temas, la persona no tiene por qué dejar de pensar lo que está pensando y cambiar de cosmovisión o manera de ver las cosas. Mucho vamos a tratar sobre eso mañana. Después tenemos la cosmovisión del nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo. El nuevo ateísmo presenta una serie de enseñanzas. Vamos a ver quiénes son los protagonistas, vamos a ver qué es lo que enseñan y por qué es peligroso. El nuevo ateísmo ya es para el miércoles. La primera sesión del miércoles. Ellos enseñan que la ciencia ha reemplazado a Dios. Es una de sus primeras premisas. La ciencia ha reemplazado a Dios. Dios simplemente era el Dios de las brechas, de los gaps, de los blancos, pero ya la ciencia llenó el blanco. ¿Saben las preguntas, los exámenes que son, te dejan un blanco en el medio de una oración y tú tienes que leer la palabra ellos argumentan que Dios es la respuesta que nosotros ponemos en el blanco cuando no sabemos la respuesta. Pero ya la ciencia va llenando todos esos blancos y va desplazando. Ya no necesitamos a Dios. Argumentan que la religión es detrimental al avance de la humanidad. Algo que no era típico del ateísmo clásico. El nuevo ateísmo es militante en contra de la religión. El ateo clásico no le importaba la religión. El nuevo ateo dice que la religión hace daño. Obviamente, Dios no existe, pero le añaden a eso que el Dios de la Biblia no es digno de ser adorado. El problema del sufrimiento, el mal y todo eso que le atribuyen a Dios. Y el hombre no necesita de Dios para su moralidad. Son las premisas principales que mueven el nuevo ateísmo. Y vamos a buscar en cada una de ellas los puntos de tensión y los vamos a hacer resaltar para que sepamos cómo abordar los temas con el nuevo ateísmo. Desde Richard Dawkins hasta Sam Harris, hasta Christopher Hitchens, que ya murió, Daniel Dennett, Michael Shermer. Vamos a estar mirando, les voy a mostrar lo que toda esta gente contribuyen al tema y cómo se responde a esas contribuciones. Tenemos seguido la próxima cosmovisión, el relativismo moral, que ya vimos que el existencialismo ateo tenía como una de sus premisas el relativismo moral. Como Dios no existe, el hombre determina lo que es bueno y lo que es malo. El relativismo moral de por sí es una cosmovisión. Los puntos de tensión son muy claros. El relativismo tiene grave confusión sobre lo que es la verdad y la naturaleza de la verdad. Grave confusión. No distinguen entre lo que es verdad objetiva y verdad subjetiva y niegan la existencia de la verdad objetiva, lo cual es absurdo
completamente. Promueven autonomía moral que crea cualquier cantidad de tensiones y confusión moral. Y confusión moral. Y esa confusión moral la vamos a ver en lujo de detalle en la siguiente cosmovisión, la última que veremos el jueves. Pero es bastante fácil refutar el relativismo moral. Bastante, de todas es la más fácil. A pesar de ser una de las más prevalecientes en el mundo de la ética, en el campo de la ética, es bastante fácil de refutar. Y la última cosmovisión que vamos a mirar se llama hipermodernidad. Hipermodernidad. Por miles de años teníamos un mundo premoderno. De repente vino el modernismo, tuvo una vida de unos 200 años, fue reemplazado por el posmodernismo, que duró menos de 100 años, y ya no estamos en un mundo posmoderno, ya pasamos a la próxima categoría, que algunos le llaman hipermodernidad, pero hay otros nombres también que le han puesto. Yo voy con este y le explicaré ya el jueves por qué, y haremos la distinción. Esto es el pensar social del mundo en el que nosotros estamos viviendo ahora, la hipermodernidad. Es un regreso a la modernidad que pensábamos que estaba muerta, pero con fluidez, con una fluidez tremenda y con otras características muy peculiares. Les voy a dar una cita de Gajos Lipovetsky, que es el sociólogo que le puso ese título, hipermodernidad, en un libro que él escribió muy bueno, donde él lo describe, este movimiento que hoy estamos viendo en la sociología. Y esta cita de él, yo creo que nos da una buena idea de lo que es y dónde están los puntos de tensión. Dice él: hipercapitalismo, hiperclase, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto. ¿Habrá algo que no sea hiper? ¿Habrá algo que no revele una modernidad elevada a la enésima potencia? Todo ha sucedido muy aprisa. El pájaro de Minerva anunció el nacimiento de lo posmoderno, mientras que se bosquejeaba ya la hipermodernización del mundo. Y hay una grande diferencia entre el posmodernismo y el hipermodernismo. Una grande diferencia. Y se las voy a dar en esta noche para que ya vayan pensando en ella. El jueves lo desempacamos. Pero el posmoderno, la mentalidad posmodernista, afirmaba, o vamos a decir, negaba la existencia de la verdad absoluta. La verdad absoluta no existía. Pero con la persona posmoderna podíamos apelar a la lógica, a la razón y hacerle ver que estaban equivocados. La cosmovisión hipermoderna vuelve a tomar que la verdad sí existe. La verdad objetiva sí existe. ¿Pero y qué? No importa, porque por encima de la verdad están mis emociones y mis preferencias. Entonces, si mis emociones y mis preferencias coinciden con la verdad, estamos todo bien. Pero si mis emociones y mi preferencia no coinciden con la verdad, pues queda la verdad sublevada o bajada a un nivel inferior a mis emociones y mis preferencias. Entonces, no hay cómo apelar a la verdad, porque no importa, sí existe, ¿y qué? ¿Qué? Es más, cuando la verdad se presenta y choca con mis preferencias y mis emociones, entonces estoy ofendido. Y cuando se habla la palabra ofendido,
se acabó el debate, se acabó la discusión, guarda la maleta y vete. Es un solvente que acaba con la discusión. Me ofende, lo que dices me ofende. Bueno, ya, se acabó, no hay más nada que hablar. Esa es la hipermodernidad. Es un reto muy grande que estamos enfrentando en el mundo en el que vivimos. Es una cultura de confusión. La hipermodernidad es una cultura de confusión. Y lo vamos a desempacar y yo creo que les va a ser de mucho provecho el poder tomar y entender ese movimiento. Vamos allá a ir concluyendo con esta primera parte. El papel de las presuposiciones. Muy importante cuando hablamos de cosmovisiones, entender las presuposiciones. Antes que el hombre pueda conocer cualquier cosa, tiene que creer en algo. Las presuposiciones existen. Eso no es debatible. Cada vez que pensamos, presuponemos muchas cosas. Todas las creencias del hombre descansan sobre otras creencias que presuponemos o aceptamos sin apoyo de argumento o evidencia alguna. Simplemente las aceptamos como hechos y realidades. Todos son presuposiciones. Las presuposiciones son las ideas fundamentales. El fundamento del edificio de nuestras ideas son las presuposiciones. Todas las paredes que levantamos, el techo, las ventanas, las puertas y los pisos que hagamos por ahí para arriba son basados y edificados sobre presuposiciones. Al final del día hay dos grandes presuposiciones que lo abarcan todo. ¿Dios existe o Dios no existe? Basado en lo que presuponemos, edificamos toda nuestra estructura ideológica. Si creemos que Dios no existe, todo nuestro pensar, ideología, vida, todo va a ser edificado sobre esa presuposición. Si creemos que Dios existe, nuestro edificio se edificará sobre esa presuposición. Y las presuposiciones las tomamos como hechos para los cuales no necesitamos evidencia. No pedimos evidencia, ni la solicitamos, ni la necesitamos. Es algo que ya aceptamos. Como me dijo un ateo que invitamos a debatir y no quería debatir, me dijo, mire, yo no tengo que debatir eso, ya para mí, en inglés me dijo, that's settled. O sea, en mi mente eso no es cuestionable. Ahí no hay nada que preguntar. Eso es un hecho, una realidad para mí. ¿De qué vamos a debatir? El papel de las presuposiciones es que los científicos, por ejemplo, presuponen verdades importantes, epistemológicas, metafísicas, éticas. Tienen que tener estas presuposiciones. Asumen, por ejemplo, que es posible adquirir conocimiento y que es posible no solo adquirir conocimiento, sino que los sentidos son confiables. Tienen que presuponer eso. Que el universo es regular, una presuposición metafísica. Y que los científicos deben ser honestos. Ética. Porque un científico lee una investigación de otro científico, la toma como cierto y basado en eso hace otras investigaciones. Asume que el otro científico ha sido honesto. Hoy en día se están descubriendo unos escándalos en ese campo terribles, terribles. Este fin de semana va a estar con nosotros Daniel Díaz, que es profesor matemático de la Universidad de Miami. Él enseña a los estudiantes de medicina bioestadística. Es también un investigador, trabaja en una rama de investigación dentro de la Universidad de Miami. Y lo que él me dice es terrible. Dice que en el mundo académico de investigaciones, por lo menos en los Estados Unidos, si tú no estás escribiendo descubrimientos de investigación, no entra la plata. Entonces, mucha gente inventan los resultados de los experimentos. Los tuercen y los manipulan para que diga algo interesante y reciban plata para seguir investigando. Pero que a la hora, y eso me lo dice alguien de adentro, de los que escribe,
Y él me dice, Juan, en lo que a mí me toma escribir, hacer una investigación completa, analizarla, pulirla, volverla a repetir, verificarla y publicarla, yo tengo compañeros que publican 4. Sabiendo yo que no han hecho nada del proceso. Pero asumimos que, como el científico lo dijo, fue honesto. Entonces todo el mundo tiene que asumir. Todo el mundo tiene presuposiciones. Usted va al médico, el médico le da una receta. Y usted lleva esa receta y usted compra su medicina en la farmacia. Ahora, ¿cuántas cosas presuponemos? Primero, presupones que el médico estudió de verdad y se graduó. Porque tú no le pediste una transcripción de sus notas para ver qué sacó en química, ni se aprobó. Tú no llamas al board de medicina para verificar si realmente el certificado en la pared es legítimo. Uno asume que es un médico. Después, asumimos que el diagnóstico del médico es correcto. Porque puede estar equivocado, pero asumimos que tiene la razón. Después nos da una prescripción que ni tú ni yo podemos leer. Pero asumimos que el farmacéutico sí la puede leer. Y cuando el farmacéutico te da la medicina, asumimos que el farmacéutico leyó lo que no es leíble y que no cogió el pomo equivocado, cogió el pomo correcto, porque tú no sabes distinguir de una pastilla a otra. La pastilla que te ponga tú te la vas a tomar. Y vas a asumir que es la pastilla que el médico te mandó. Y en ninguna parte de ese proceso nosotros pedimos ninguna verificación ni nada. Esa es la manera en que vivimos toda nuestra vida. Tenemos por obligación que tener presuposiciones. Una vez que alguien se compromete a un juego de presuposiciones, su dirección y destino están ya determinados. Porque las presuposiciones nos encaminan por una ruta específica. Y esa ruta lleva a un destino específico. Ideológicamente hablando. Entonces no hay sorpresas. Al final de la historia no hay sorpresas. Terminamos donde nos proyectamos a través de nuestras presuposiciones. Hay 2 retos que enfrentamos en el campo de la apologética y de la cosmovisión. Primero, un ataque filosófico sobre sistemas conceptuales. Ese es el primer reto. Un ataque filosófico sobre sistemas conceptuales. Voy a explicarlo. Hay una tendencia en el campo de la filosofía de enfocarse en entender temas aislados, pequeños y manejables, en vez de enfocarse en sistemas conceptuales completos. Esa es la tendencia en el mundo de la filosofía. Es el enfoque en una pieza de rompecabezas en vez del cuadro completo. Y la sobreespecialización en el campo de la filosofía es una forma conveniente de evitar las grandes preguntas controversiales. Eso es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque el que se especializa en la bioética, eso es una especialización. No es ética, es la bioética. Solamente la ética concerniente a la medicina. Entonces, él puede elaborar, o ella, toda una filosofía de bioética. Pero a la hora de esa persona relacionarse con su esposo, tiene una filosofía que está en directa contradicción con su ética, bioética. Pero no ve la contradicción porque en ningún momento está mirando el cuadro completo. Entonces te acercas a una persona para persuadirle y argumentar y dialogar sobre las tensiones en su cosmovisión, y te encuentras que esa persona nunca ha considerado lo que ellos entienden y piensan sobre un área, nunca lo han extrapolado para ver cómo eso se compara con todo lo demás que piensa. Es un reto. Los filósofos de antaño no practicaban la especialización. Por lo general, veían una filosofía conceptual, un sistema conceptual, y tenían que estar seguros que su metafísica se alineaba con su epistemología y que su epistemología se alineaba
con su lógica y que todo se alineaba con la ontología y todo tenía, mire, tenía que todo encajar como todas las piezas de un rompecabezas. Claro, muy difícil hacer un cuadro que funcione que no esté basado en la realidad. Porque si partimos con una cosmovisión errada, al final de cuentas las piezas no van a encajar. Y como se cansaron de que las piezas no encajaran, pues entonces en vez de hacerme especialista en el cuadro, me hago especialista en la pieza. Y así no tengo que tratar con todas las demás cosas. Ni tengo que preocuparme cómo encaja esta pieza con lo demás. Me hago especialista en esa pieza. Y para nosotros es un reto. Porque tenemos que tratar de hacerle ver que la piececita de ellos no encaja con las otras piececitas, de las cuales ellos no son especialistas. Y no han leído, y no les interesa, y no lo han visto. Es un reto para nosotros. Y el segundo reto es la falta de coherencia y la falta de consistencia en las cosmovisiones. Es otro reto grave para nosotros. A muchos jóvenes hoy no les preocupa participar en un estudio bíblico los miércoles y luego participar en un grupo de meditación trascendental los jueves. No ven conflicto. ¿Cuál es el problema? Sí, yo soy cristiano, pero yo practico la yoga. No ven el conflicto. Pero que si no es que la yoga es una manera de hacer ejercicio. Depende. Porque hay toda una filosofía detrás de esto. Entonces, pero la cultura de hoy, dado y por causa de la hipermodernidad, no le importa que haya inconsistencias. No la ven. Y si se las hacemos ver, dicen, ¿y qué? Yo prefiero hacerlo de esta manera. No ven ningún conflicto de interés en adoptar aspectos de diversas cosmovisiones, aunque éstas sean inconsistentes y contradictorias. Es el bumper sticker, la calcomanía en los Estados Unidos que se vende mucho, que se dice coexistir, quiere decir todas las religiones juntas en un potaje. Pluralismo. Porque la idea no es coexistir. Claro que tenemos que coexistir. Ni yo te voy a matar a ti, ni tú me vas a matar a mí. Coexistimos. Pero esa no es la filosofía. La filosofía es que todos tenemos la razón. Y ya eso es grave. El ministerio de Frank Turek, de Jorge Hill, que estará con nosotros, hicieron una calcomanía que dice contradecir, con todos los símbolos, para refutar esto. Evaluando una cosmovisión, muchas personas actuando bajo el sentido errado, mira, noble pero errado, de tolerancia, se niegan a mostrar desacuerdo con la opinión de otra persona, aunque tal opinión sea pero patentemente falsa. Tenemos la buena intención de ser tolerantes. Y como somos tolerantes, pues no nos atrevemos a dialogar sobre cosas que son patentemente falsas. Imagínense que se practique la tolerancia en el aula de matemáticas. 2 y 2 para ti son 5. Bueno, mijo, ¿qué vamos a hacer? Voy a ser tolerante de ti. A pesar de que es 4, pero no te voy a decir nada porque no te quiero herir tus sentimientos. Uso eso como un ejemplo para ilustrar una verdad. Esa es la actitud que muchas veces tomamos. Para no herir a nadie, preferimos no confrontar y dejamos que el error siga siendo un error y allá ellos, cada cual que vea cómo va a ser, cómo resuelve. Pero no somos llamados a eso. No somos llamados a eso. No somos llamados a eso. Somos llamados a confrontar con amor, con respeto, con reverencia, pero estamos llamados a proclamar la verdad. Según esta forma de pensar, todas las cosmovisiones son consideradas correctas. Así sea la cosmovisión de Madre Teresa o la de Adolfo Hitler. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En el relativismo moral vamos a ver eso. Se los voy a demostrar. Les voy a mostrar una entrevista con un joven universitario para que usted vea dónde está la mente
con estos temas. ¿Cómo evaluamos una cosmovisión? Hay 4 pruebas principales que se le aplican a una cosmovisión. La prueba de la razón, la prueba de la experiencia externa, la prueba de la experiencia interna y la prueba de la práctica. Esto es adoptado de un método que tenía Ronald Nash, un gran filósofo cristiano que ya está con el Señor, en un libro que él escribió que se llamaba Life's Ultimate Questions, las preguntas más importantes de la vida. Él estableció este sistema de evaluar verdades y cosmovisiones. 4 pruebas. La prueba de la razón, la experiencia externa, la experiencia interna y la práctica. La prueba de la razón. Esta se aplica a las leyes de la lógica, principalmente la ley de la no contradicción. Toda cosmovisión debe de pasar una prueba de no contradicción. Eso es básico. La ley de la no contradicción, para los que no tienen esta base filosófica, es tal que A, que puede representar cualquier cosa, no puede ser B y no B al mismo tiempo y en el mismo sentido. Déjeme darle algún ejemplo de la ley de la no contradicción. Una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Un objeto no puede ser redondo y no redondo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Esa es la ley de la no contradicción. Muchas filosofías se contradicen, violan esta ley. Cuando el relativismo moral te dice que no existen las verdades absolutas, violó la ley de la no contradicción. Porque te dijo una verdad absoluta para demostrarte que no existen esas verdades absolutas. A equivale a B y no B al mismo tiempo. No puede ser. No funciona. Viola una ley. La presencia de contradicciones lógicas siempre indica un error. Cuando hay una contradicción lógica, hay un error. Por tanto, tenemos el derecho de esperar que un sistema conceptual sea lógicamente consistente, tanto en sus partes como en su totalidad. Consistencia quiere decir que no se contradice. La inconsistencia siempre indica un error, y una acusación de inconsistencia la debemos tomar siempre muy seriamente. Cuando el reto viene a nosotros y el ataque viene a nuestra fe y se nos acusa de tener una fe inconsistente, tenemos que responder y tomarlo muy en serio, porque si en realidad hay una inconsistencia, pues lo que estamos enseñando está errado. No está ahí la inconsistencia, ya se ha probado, pero las acusaciones vienen. Ahora, entienda un punto muy importante: mientras que una contradicción siempre indica error, la falta de contradicciones no garantiza la veracidad. Un sistema puede ser consistente en el sentido de que no se contradice, pero todavía ser un sistema errado. Entonces, por eso necesitamos las otras 3 pruebas, no solamente la prueba de la razón. La segunda prueba es la prueba de la experiencia externa. Una cosmovisión debe corresponder con lo que sabemos acerca del ser humano y del mundo que nos rodea. Es correcto que protestemos cuando una afirmación de una cosmovisión está en conflicto con lo que sabemos ser veraz del universo físico. Nosotros podemos observar el mundo en el que nosotros vivimos y no podemos aceptar lo que... En 5 minutos voy a terminar esta charla y paramos. Y no podemos aceptar que se nos presente algo que vaya contrario a lo que sabemos que es verdad. Eso es una prueba, experiencia externa. Por ejemplo, la cosmovisión debe ayudarnos a entender lo que percibimos. Un gran número de cosmovisiones no pasan esta prueba. Ejemplo, hay una cosmovisión que enseña que el dolor y la muerte son ilusiones. La ciencia cristiana enseñan que el dolor y la muerte son ilusiones. El sufrimiento, una ilusión. Todo está en tu mente. Si te duele es porque está en tu mente. Si piensas que no te duele, no te duele. El problema de esa cosmovisión es que va contrario a lo que nosotros sabemos. Porque nosotros sabemos que el dolor es real y que la muerte es real y el sufrimiento es real. Y si tu cosmovisión me niega lo real, pues no es una cosmovisión veraz.
no tengo por qué aceptarla. Tristemente, Elena Harmon de White, la fundadora de la ciencia cristiana, murió de cáncer. Y no era una ilusión. Estaba enferma. Y no estaba en su mente. Estaba enferma de verdad. Y murió. O sea, contradiciendo su propia cosmovisión. Otros dicen que el ser humano es bueno por naturaleza. Eso va contrario a todo lo que sabemos desde que nace un niño. Todo lo que, o es que los niños nacen bondadosos, comparten todos sus juguetes. ¿Verdad que sí? Los niños no son egoístas. Ellos tienen, la cultura les tiene que enseñar eso. Busque el niño. Si usted ha tenido un niño chiquito, usted sabe que los juguetes de ellos son de ellos y los de los demás también son de ellos. En su mente. Que tú le dices que no haga algo y lo hacen. Eso viene ya adentro. Eso viene ya en la maquinaria. Entonces, esos son ejemplos de cosmovisiones que no pasan la prueba de la experiencia externa, de lo que no corresponde con la realidad de lo que nosotros sabemos. También está la prueba de la experiencia interna. Las cosmovisiones también deben corresponder con lo que sabemos de nosotros mismos. Tú te conoces a ti mejor que nadie. Yo me conozco a mí mejor que nadie. Y si tu cosmovisión va contrario a lo que yo sé de mí mismo, hay un problema. Cosmovisiones que no le hacen justicia al código moral interno o la culpabilidad que sentimos cuando hacemos algo malo, sufren de inconsistencia. Porque yo sé que cuando yo hago algo malo, yo tengo un sentido de culpabilidad. Y tú también. Y las personas que no lo tienen, le llamamos psicópatas. Son personas que tienen una enfermedad psicológica que no les permite sentir compasión ni sentir ningún tipo de remordimiento. Y son los que se convierten en asesinos en serie y toda esa gente. Porque están dañados, están rotos. Pero el ser humano viene con ciertos mecanismos internos. Y cualquier cosmovisión que contradice eso es inconsistente. Y la última es la prueba de la práctica. No solo debemos evaluar cosmovisiones en la clase de filosofía, sino también en el laboratorio de la vida. Se prueban. ¿Puede una persona que profesa una cosmovisión vivir en armonía y consistencia con lo que profesa? Buena pregunta. El ejemplo clásico, el relativismo moral. Es una cosmovisión imposible de vivir. Se puede profesar, pero no se puede vivir. Eso lo vamos a ver cuando veamos el relativismo. En las palabras de la oposición, W.H. Leakey, que no era creyente, que era escéptico, dijo lo siguiente: Jesús no solo ha sido el patrón más alto de virtud, sino también el incentivo más fuerte a practicarla. Y ha ejercido una influencia tan profunda que se puede decir con toda certeza que el simple registro de 3 cortos años de vida ha hecho más para regenerar y suavizar al hombre que todos los discursos de los filósofos y las exhortaciones de los moralistas. Afirmando que la cosmovisión nuestra es un poco diferente a todas las demás. Desde los labios de una persona que no lo cree, que no es cristiano. Will Durant, también agnóstico, dijo lo siguiente: que unos cuantos hombres simples, Mateo, Marco, Lucas y Juan, puedan en una generación haber inventado tan poderosos e influencial personaje, una ética tan elevada y una visión de hermandad tan inspirante, sería un milagro muchísimo más grande cualquiera de los que mencionan los evangelios. Si tiene problema con los milagros de los evangelios, mira, más milagro es que esta gente hayan inventado eso. Imposible. Conclusión. La pregunta más importante de nuestros tiempos no es la del comunismo versus el individualismo, ni Europa versus América, ni siquiera el Oriente contra el Occidente, sino es si el hombre puede vivir sin Dios. Eso lo dijo Will Durant, agnóstico. La pregunta más importante de nuestros tiempos. Sin embargo, yo creo que es diferente la pregunta. El cristianismo es tan consistente y tan fiel a la verdad que debemos preguntarnos por qué desearía el hombre vivir sin Dios. Esa es la pregunta. ¿Por qué desearía el hombre vivir sin Dios? La cosmovisión cristiana en el mercado de ideas
tenemos que prepararnos para las confrontaciones filosóficas inevitables. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana. Esto anime a personas que no estén aquí a que mañana vengan y que sean parte de lo que estamos haciendo. Voy a compartir todas mis presentaciones de PowerPoint con las personas que se registraron para el evento. Yo les voy a dejar al profesor Lubin, le voy a dejar una memoria con todos los PowerPoints en PDF para que ustedes tengan todas las notas de todos los 4 días, de todas las presentaciones. Pero les aconsejo que tome nota también, porque yo digo mucho que no sale en la pantalla, para que usted capte lo que usted puede captar. De todas maneras, le incentivamos a que se conecte con nosotros. Ahí tiene toda mi información de conexión. Unámonos en las redes y yo les puedo apoyar en lo que ustedes necesiten, como lo podemos hacer a través de seminarios. Estoy a la orden. Tengan paciencia conmigo. Viajo mucho. Yo les respondo, pero no va a ser rápido. Me tiene que dar unos días. Esa es mi información de contacto. Vamos a tomar un pequeño receso y cuando empecemos la segunda mitad, partimos con el existencialismo ateo a considerarlo. Dios les bendiga.